No se escucha, profe. A ver ahí. Ahora sí. ¿Sí? ¿Se escucha mejor? Sí, ahora se escucha. Bien. Vamos a esperar unos pocos minutitos más y ya enseguida damos comienzo a la clase de hoy. No sé si quieren, tienen alguna duda respecto de algo, algún apunte que deba tomarles para después hablarlo bien con el profesor, algún comentario de alguien. Si quieren, vamos aprovechando estos minutitos para eso. Profe, buenas tardes. ¿Qué clase sería esta? La 31, ¿no? A ver, un segundito que ya lo verificamos con el propio programa. Creo que sí, esta es la 31. Exacto. La próxima, que también van a seguir conmigo, es la clase 32. Genial, gracias. No, por favor. Bueno, voy a pasar a ya tratar de compartir pantalla. Me avisan a ver si ustedes la pueden ver. ¿Ven bien la pantalla? ¿Me escuchan bien? Sí, se ve y se escucha bien. Bien, perfecto. Bueno, vamos a comenzando que refiere a este tema de huelga. ¿Está? Nosotros lo que ustedes, entiendo, cualquier cosa lo repasamos juntos, me dicen, ayer ya se deben haber quedado con un concepto, una definición de huelga, con una definición de huelga
Esto es qué se entiende por dicho instituto y qué amplitud tiene o no. Nosotros lo que vamos a ver hoy son las modalidades de huelga. Ustedes saben que hay modalidades de huelga típica, ¿tá? Que básicamente refieren a cuando se trata de una cesación de la acción de trabajo por parte de los trabajadores, o sea, que cesa la prestación del trabajo por los trabajadores, pero además hay otras modalidades de huelga que se llaman modalidades atípicas, porque no se trata puramente de esa acción de discontinuar por completo el trabajo para el cual el trabajador fue contratado. Entonces, vamos a ver esto de... ¿Ustedes ahí me escuchan bien y ven bien la pantalla? Sí, profe, excelente. Bien. Entonces, para tratar este tema, ¿cuál es el punto de partida? Primero, como ustedes ya vieron las clases anteriores y desde el inicio, cuando empezamos a hablar de lo que es el derecho colectivo, hablamos de este instituto del derecho de huelga. Bueno, el derecho de huelga en sí, como ustedes ya saben, es un derecho fundamental, básico o esencial, es un derecho humano, que inclusive en la legislación nuestra, en la uruguaya, está previsto, está consagrado al máximo nivel normativo, como ustedes saben, el artículo 57 de la Constitución, y además hay normas de derecho internacional, ¿tá? Cuando hablamos de huelga, ¿qué es esto del derecho de huelga? Es un derecho a libertad y no es un derecho ilimitado. Vamos a ver también, la clase que viene, cómo la huelga es de amplísimo ejercicio por parte de los trabajadores, pero como tal, como derecho fundamental que es, tiene ciertas limitaciones que están especialmente admitidas en el derecho tanto positivo en el caso uruguayo como a nivel internacional, ¿tá? Entonces, vamos a adentrarnos en lo que es el concepto de huelga. Inicialmente, Sí. que esto es todo... Perdón que la interrumpa, no sé si es solo a mí, pero me parece como algo rojo que va desapareciendo. Creo que ahora desapareció igual, pero estaba impedida que se viera, ahora desapareció. Sí, cada tanto como que aparece. A mí me aparece tintineando justamente en la mitad de la pantalla, me imagino que ustedes también, pero no sé cómo Después, hacer. Esperen, a ver si puedo lograr. poniendo pantalla completa. A ver. Capaz que puede arrastrar eso. No sé si... creo que arriba... Ay, creo que puede, a ver. No sé qué hice, pero ahí no está, Ahí ¿no? desapareció. Sí, ahí desapareció. Bueno, entonces pensé que solo me aparecía a mí, por eso la estaba como piloteando, pero sí, molestaba bastante. Entonces, bueno, vamos con lo que es el concepto o la noción de huelga. Como ustedes ya lo vieron el día de ayer, inicialmente se consideraba huelga únicamente a la abstención colectiva del trabajo con fines de protesta. ¿Qué quería decir? Yo tengo una panadería, ustedes toda la clase trabajan para mí, y se juntaban, volvemos, no se necesita el 100% de los trabajadores que se adhieran a la medida, pero la mitad de los trabajadores de la panadería entraban en huelga y dejaban de trabajar. Es eso que le llamamos una abstención colectiva. Una sola persona no puede hacer, no hace huelga, ¿tá? Y con fines de protesta. Fines de protesta siempre estamos hablando referido a la actividad laboral, o sea, la relación laboral que lo vincula con el patrón, ¿tá? Entonces, cuando hablamos de huelga, es un ejercicio colectivo por parte de personas con fines de protesta, o sea, de reivindicaciones laborales, ¿tá? Si una persona hace una reivindicación laboral, pide aumento de sueldo, no se lo dan, y y entiende que hace huelga y no va a trabajar, ese día en realidad la empresa se lo va a descontar porque para que haya huelga se tiene que dar el tema del colectivo de trabajadores, ¿tá? Una sola persona no se entiende que está haciendo ejercicio de su derecho de huelga porque como ustedes ya vieron desde las clases anteriores, cuando hablamos de la huelga estamos hablando de justamente la parte de derecho colectivo y del conjunto de trabajadores, ¿tá? Entonces, originariamente se entendía que había huelga cuando
se suspendía la actividad. En definitiva, una persona se abstenía de trabajar. Luego, posteriormente, también se comenzaron a utilizar otras formas de distorsión del trabajo que implican no solo dejar de trabajar, o sea, cesar las tareas, sino que también se utilizan formas de reducción o alteración de las formas de trabajar, dando ingreso a lo que nosotros le llamamos las formas atípicas. Ahora nosotros vamos a ver más adelante qué es esto de formas atípicas. Por ejemplo, como ustedes saben, van a efectuar un trámite y era muy común en el tema de los registros públicos. No sé si algunos de ustedes trabajan y tal vez en el rubro nuestro, que los registros públicos ahí de calle 18 de Julio solo dejaban ingresar documentos. No sé si es exacto lo que voy a decir, pero por ejemplo, entre las 9 y las 10 de la mañana, ¿qué hacían ahí? Reducían el horario de trabajo y dejaban ingresar documentos solo de 9 a 10 de la mañana. O si no, lo que era más común aún, daban tantos números por día. Eso es reducir la forma de trabajar. O si no, no solamente hablamos de reducción, sino que alteran la forma de trabajar. Esas formas que en principio no atañen a la forma típica, que era yo estoy en huelga, yo no trabajo porque quiero que el patrón mejore los baños, porque realmente está en condiciones insalubres y nos merecemos y necesitamos baños dignos y no nos dan corte, y se hace una huelga por eso, una reivindicación, se lucha por ese derecho. No solo entonces hablamos de huelga cuando yo no trabajo procurándome me den eso, sino que cuando yo reduzco horario laboral o cuando altero mi forma de trabajar. Entonces, estas nuevas formas de presión y distorsión del trabajo permiten a los trabajadores generalmente, ¿cuál es la consecuencia? Perder menos jornales y causan también perjuicio al empleador. ¿Qué pasa? Si yo no trabajo, lo vamos a ver después, uno de los efectos que genera la huelga en el contrato de trabajo es que yo tengo derecho a ejercer mi derecho a huelga, pero como contrapartida a mí el empleador no me va a pagar el salario. ¿Está? Entonces, con estas formas atípicas, ¿qué pasan? Si yo estoy trabajando de a ratos, de manera distorsionada, pero al final del día sí presto tareas, yo voy a generar parcialmente algo de salario. Entonces, estas formas atípicas también por eso se llama que causan más impacto y más daño al empleador, porque parte del salario los trabajadores lo generan y por ende el empleador se los tiene que abonar. ¿Está? Cuando hablamos de modalidades atípicas, un autor, Ojeda Vilés, los clasifica en las modalidades de huelga y nos habla de dos hipótesis. En función de que haya cesación por completo de las tareas o de que no haya cesación de las tareas. Entonces las clasificaciones que hace este autor dice que cuando hay cesación de tareas se trata de una huelga general, que es una huelga por tiempo indefinido, por ejemplo, no trabajamos lunes, martes, miércoles. Cuando hablamos de huelga indefinida, justamente estoy de huelga y esos son conflictos muy duros y en realidad se suelen levantar las medidas cuando se llega a algún tipo de acuerdo entre la empresa y los trabajadores. Eso es la huelga por tiempo indefinido, pero también puede pasar que se hace huelga por lunes, martes, miércoles, ahí entramos en que hubo cesación de tareas, pero no se prestan los servicios, por ejemplo, de lunes a jueves. También puede estar dado, cuando hablamos de que haya cesación de tareas, de lo que hablamos y las conocemos como huelgas parciales o huelgas por turnos, rotatorias o articuladas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cesación de tareas, no se trabaja, pero no en todas las actividades, que hace la empresa, sino que por sectores. Por ejemplo, una huelga articulada o por sectores es, volvemos, en un registro público yo ingreso un documento, después tengo que ir a pagar una tasa y al final me lo entregan. Una huelga por sectores es eso, que separa la actividad de lo que es la parte de ingreso de documentos, de lo que le llamamos la baranda. También puede haber un paro de actividades de otro sector que se llaman las cajas, o también en la baranda última donde uno le devuelven los documentos. Eso es lo de huelga. Son huelgas parciales porque no es todo el sector de actividad de la empresa, ¿tá? Sino que cierto sector concreto
hace huelga y no presta actividades, pese a cesarlas, pero no es todo el sector de actividad. Y después también tenemos lo de las huelgas intermitentes, que es yo ceso las tareas, pero de manera repentina y por un corto periodo de tiempo. ¿Está? Entonces, esa clasificación gruesa que hace este autor es cuando ceso tareas, más allá de que sea toda la empresa, un sector, o por un cierto tiempo determinado, que es breve, por eso huelga intermitente, pero tenemos cesación de tareas. Otra de las modalidades que tenemos son los que decíamos recién, es cuando hay sin cesación de tareas. ¿Qué es esto de sin cesación de tareas? Estamos hablando de cuando cuando se están haciendo las tareas, pero por ejemplo una huelga relámpago y se separa parcialmente, las tareas y se reanudan, se paran y se reanudan. Eso es lo de huelga relámpago. Después también tenemos la huelga de bajo rendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Cuando los trabajadores trabajan de manera lenta. En el derecho brasilero, por ejemplo, se le dice huelga de tortuguismo, cuando realmente van a un ritmo muy lento, las huelgas de reglamento. Y después también tenemos las huelgas de brazos caídos, que lo que yo les estoy diciendo es que estas huelgas de trabajar a bajo rendimiento, trabajar a reglamento, ¿qué quiere decir? La empresa le dice, por favor, yo soy trabajadora de una empresa, y me dice la empresa a mí, Lucy, quédate a hacer horas extras. Y yo digo, no, voy a trabajar mis 8 horas y me voy. Eso es trabajar a reglamento. Pero esa forma de trabajar de manera lenta, muy ceñida a las normas y demás, se puede agudizar, que es lo que le llamamos la huelga de brazos caídos, donde esa forma de trabajar muy lenta tiene inclusive una intensidad superior y básicamente las personas trabajan a desgano. Es intensificar la manera lenta que tiene la gente de trabajar. Hago mis tareas, pero tal vez lo que hacía antes en 4 horas de trabajo me lleva una jornada entera de 8 horas. ¿Está? Y a su vez también tenemos otra forma atípica, no cesando las tareas, que es la huelga blanca, la huelga activa o al revés. ¿Qué significa esto? Está vinculado, como dice ahí la PPT, al hipertrabajo, trabajar de más, trabajar demasiado de manera efectiva, que eso también lo que hace es producir ciertos daños al empleador, porque imagínense, si ustedes están en una fábrica y están produciendo cosas y están utilizando materia prima, y por ejemplo, piensen es muy gráfico en una empresa que hace comida, si uno, que en realidad ese tipo de cuestiones o alimentos, más allá de comidas en sí, si yo produzco mucho, en realidad esas cosas, si yo no las coloco en el mercado, se van a echar a perder y el daño económico al empleador está dado por eso. Lo que tienen que tener claro cuando nosotros hablamos de huelga, a ver, las huelgas de por sí, cuando los trabajadores ejercen medidas de presión, siempre lo que se busca al final del día es que se produzca un daño al empleador, ¿está? Entonces, se entiende que estas maneras de huelgas atípicas, al final del día terminan siendo más perjudiciales para el empleador. ¿Y a qué lleva esto? A que en definitiva el empleador se tenga que sentar a conversar con los trabajadores para tratar de salir del conflicto y tratar de solucionar el problema, si se quiere, laboral que están teniendo, que es lo que dio mérito a que se tomaran estas medidas de fuerza, de presión en el ámbito laboral. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Quedó claro respecto de esto? Sí, súper claro. Está. Sigo Entonces, bien. perfecto. Entonces, cuando ustedes entienden el tema de que cuando hablamos esto es importante y es un tema de los que interesan bastante en el curso, que volvemos, que cuando nosotros hablamos de huelga, nos referimos tanto a cuando cesa la actividad por completo, pero también cuando se reduce la misma el trabajo o cuando se altera el mismo. Les tiene que quedar claro ese concepto, porque ese concepto tan amplio que acabamos de ver es justamente lo que comprende la huelga típica, que es abstenerse totalmente de trabajar, y por otro lado las atípicas es esto que acabamos de ver, donde en realidad
en realidad se trabaja, pero también causándoles, con disturbios y perturbación en lo que es el seno de la empresa, ¿tá? A nivel nacional hay ciertas normativas que justamente reconocen estas modalidades atípicas que nosotros acabamos de ver, ¿tá? Porque, ¿qué pasa? Hoy por hoy es algo que ya quedó en el olvido, pero hace mucho tiempo, cuando hablábamos de lo que significaba la huelga y de las modalidades de la misma, habían dos posiciones, que eso tal vez ayer lo repasaron un poco, quienes se ceñían a un concepto conservador y restringido respecto de que la huelga era solamente abstenerse de trabajar, y en contrapartida a ello es que otra parte de la doctrina ampliaban el concepto, y todas estas modalidades, donde también se alterara y se redujera el trabajo, también eran las formas atípicas de la huelga. Entonces eso hizo correr mucha tinta en el pasado, pero hoy por hoy no se discute que huelga se entiende que es todo. ¿Qué pasa? Lo importante de esto es que la legislación, con el paso del tiempo, esto que estaba como tan zanjado a nivel doctrinario, si se quiere, empezaron a haber normativas donde justamente se reconocen estas formas atípicas de la huelga. Por ejemplo, es esta ley del año 2013, la 19.051, que expresamente establece que todo descuento de la prima por presentismo o de otras partidas de naturaleza salarial vinculadas a la asistencia del trabajador a su lugar de trabajo deberá efectuarse de manera proporcional al tiempo de ausencia que se registrare cuando tal ausencia tuviere por causa el ejercicio del derecho de huelga en cualquiera de sus modalidades. Acá ven cómo expresamente esta ley del año 2013 dice, bueno, como ustedes saben, dentro de las distintas partidas que puede tener un trabajador en su salario, está la prima por presentismo. Depende de la empresa, depende del rubro de actividad, cómo se regula, ¿está? Pero acá lo que está diciendo es que si se falta a trabajar en función de ejercer el derecho de huelga, sí, la prima por presentismo no se pierde toda, porque ustedes saben que depende de la regulación del grupo respectivo, como les estoy diciendo. Pero, por ejemplo, un grupo de actividad que diga que si uno falta a trabajar 2 veces al mes, pierde la prima por presentismo. ¿Qué nos está diciendo esta ley acá? Que esa prima, si se falta a trabajar por estar ejerciendo el derecho de huelga, no se pierde sin más esa prima por presentismo. Imagínense en el ejemplo que yo les doy, que por convenio colectivo dice que la prima por presentismo se pierde si yo falto a trabajar dos veces al mes, pero hubo una huelga y yo falté a trabajar 10 veces al mes. ¿Qué nos está diciendo esta ley? Que la prima por presentismo se va a tener que descontar proporcionalmente cuando uno falta por motivos gremiales, ¿está? También tenemos en el ámbito de los funcionarios públicos este decreto del año 2008 que dice que se procederá a descontar del salario de los funcionarios de la Administración Central en forma proporcional el término en el cual los mismos adopten medidas gremiales que supongan la disminución de sus tareas dentro del horario habitual. Como ustedes ven, es algo muy similar a lo que yo les acabo de leer recién respecto a la actividad privada, pero que rige para los funcionarios públicos, y es más, si ustedes ven, es una norma anterior en el tiempo, ya desde el año 2008, a nivel de funcionarios públicos había una regulación específica respecto de este derecho fundamental que es la huelga, y cómo influye en concreto respecto de la prima por presentismo. ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, lo que me preocupa es que no me estén escuchando. ¿Me escuchan bien? Sí, la escuchamos, profe. Bien. Entonces, como ustedes vienen de escucharme y la clase anterior ya lo han visto, volvemos. Cuando nosotros hablamos de huelga, hablamos de modalidades típicas y modalidades atípicas. Una de las modalidades atípicas del derecho de huelga, que fue objeto de mucha discusión
y de muchas opiniones encontradas, es el tema de las ocupaciones de los lugares de trabajo. ¿Está? Como ustedes saben, como medidas de presión, los trabajadores que hacen o que hacían desde larga data, cuando entraban en conflictos con las empresas, ocupaban un establecimiento justamente para hacer valer sus derechos y conseguir reivindicaciones laborales. Respecto de si la ocupación del lugar de trabajo era considerado una modalidad típica de ese ejercicio de huelga, habían posiciones encontradas, ¿tá? Y siguen existiendo al presente. Pero ¿qué pasa? Hoy por hoy, como ustedes saben, la LUC, la Ley de Urgente Consideración, que ha tenido, que ha sido objeto de varias críticas y varios comentarios, porque no solamente hay gente que la critica, sino que hay gente que la analiza y también opina que está bien, pero ha sido fuente de análisis de lo que vino a regular, y van a ver, y que es lo que nos vamos a concentrar ahora, cómo la misma viene a regular esto de las ocupaciones de trabajo, que volvemos, forma parte de estas modalidades atípicas del derecho de huelga. ¿Está? Tengan presente que la normativa específica respecto a la ocupación de los sitios de trabajo está previsto en el artículo 392 de la LUC y el decreto 268 del año 2020. ¿Está? ¿Qué pasaba? Como yo les dije al inicio, a nivel doctrinario, teníamos la doctrina laboralista en su mayoría, consideraba que las ocupaciones de los lugares de trabajo son una... Profe, ¿sí? disculpe que le interrumpa. ¿Puede ir un poquitito más despacio? Sí, por supuesto, me avisan. Sí, porque veo que capaz que este tema es medio importante, porque como habla de la LUC. Ah, Gracias. no, por favor. Me avisan, sí, aparte de eso, como yo hoy les pregunté y no me dijeron nada, un poco con el delay y eso, me entusiasmé, pero me paran, disculpa. Entonces, respecto de las ocupaciones de los lugares de trabajo, desde larga data se discutía y era objeto de distintas opiniones a ver si se consideraba como una modalidad típica del derecho de huelga. ¿Tá? Como dice ahí en la PPT que les estoy compartiendo, había las posiciones de los operadores jurídicas, tenemos por un lado a la doctrina y a la jurisprudencia. ¿Qué decía la doctrina? La doctrina mayoritaria consideraba que las ocupaciones de los lugares de trabajo es una forma, es una modalidad, expresión o una extensión del derecho de huelga. ¿Está? En su mayoría, tanto de Ferrari como Mantero, Hermida, Pla, Lustanó, Babase, Barreto, muchos autores consideraban que la ocupación era una extensión del derecho de huelga y se consideraba que era una forma atípica del mismo. En contrapartida, habían otras opiniones como Pérez del Castillo, Barbagelata, Ferreira, como dice ahí en la diapositiva, Ameglio, que decían que la ocupación de los derechos de trabajo no era una extensión del ejercicio del derecho de huelga y que por tanto no merecía la protección que el ejercicio de ese derecho merece. Por su parte, la doctrina decía, a nivel laboral, la justicia decía, ha admitido en situaciones la licitud de las ocupaciones de lugares de trabajo cuando las mismas derivaban en función de casos de despido, por el descuento de salarios de ocupantes, entre otras situaciones. Por su parte, la justicia civil mayoritariamente no ingresa en el debate sobre si es o no un derecho, no ingresa al debate respecto de si las ocupaciones de los lugares de trabajo es una modalidad del derecho de huelga, sino que lo que hacen a nivel civil ordenan el desalojo de los ocupantes porque vulneran la libertad de trabajo, la libertad sindical negativa y la libertad de empresa. Como ustedes saben, la justicia laboral se encarga de resolver los conflictos individuales de trabajo. ¿Qué quiere decir? A mí la empresa no me pagó un despido, no me pagó la licencia, un salario vacacional, no me pagó rubros laborales. Yo voy a la justicia laboral, un conflicto individual. En la justicia laboral es la que resuelve la conflictiva concreta que yo le planteo. La justicia laboral, por nuestra legislación,
no es la encargada de entender cuando se trata de conflictos colectivos de trabajo. ¿Está? Entonces, de manera residual, quien entiende con bueno, ¿quién generalmente promueve? Profe, se cortó. ¿Sí? Se le cortó. Hola. Hola. Ahora sí. Está. Entonces, lo que yo les decía es que, como ustedes saben, los conflictos colectivos de trabajo no son resueltos por la justicia laboral, son resueltos por la justicia civil, porque la justicia laboral entiende, conforme dice la legislación nuestra, en conflictos individuales de trabajo. Entonces, cuando se planteaba un conflicto colectivo de trabajo y se estaba ocupando un establecimiento, una empresa, cuando se solicita la desocupación del lugar de trabajo, que generalmente, ¿quiénes la solicitan? La empresa o sea, los dueños, la empresa, con el apoyo de aquellos trabajadores que no ocuparon el lugar de trabajo. Entonces, ¿qué hace la justicia civil? La justicia civil no entra a analizar si la ocupación de los lugares de trabajo es una extensión del derecho de huelga y si forma parte de lo que le llamamos las modalidades atípicas. ¿Qué hace la justicia civil? Empieza a poner como en una balanza y a contraponer una situación con otra y a evaluar lo que ellos llaman la proporcionalidad de la medida. Entonces lo que dicen es, a ver, se está vulnerando el derecho al trabajo de los que quieren trabajar y se está vulnerando la libertad sindical negativa. Ustedes se acuerdan, eso de libertad sindical negativa y positiva es la voluntad de uno de decir, no, yo no me adhiero, yo no participo, y además el tema de la libertad de empresa. Entonces muchas veces lo que hacen los fallos civiles analizan ese tipo de cuestiones diciendo se está vulnerando todo esto, entonces esta gente tiene que desocupar. Pero no es que dice tienen que desocupar porque la ocupación del lugar de trabajo no se entiende que sea un ejercicio del derecho de huelga. La justicia civil, volvemos, no es justicia especializada en materia laboral, ustedes lo saben bien, no se la juega y no toma posición al respecto, no es que a nivel jurisprudencial los jueces dicen, sí, es una extensión del derecho de huelga. No dice nada, analiza otros factores y siempre al final del día termina disponiendo la desocupación. ¿Qué pasa muchas veces? ¿Sí? Pero entonces depende de la huelga que se haga, en fin, si me explico. ¿Cómo de la huelga que se haga? No entiendo. Claro, porque no entendí bien qué criterio utiliza para decir si se permite o no se permite la huelga en el civil. No, en la justicia civil lo que hacen es, al final del día siempre terminan disponiendo la desocupación, pero no dicen que la gente que está ocupando el lugar comercial desocupe porque la ocupación no es un ejercicio del derecho de huelga y en el fondo es ilegal. No, lo que dice la justicia civil es, a ver, acá se está vulnerando la libertad de trabajo de aquellos que quieren trabajar, o sea, de los no adherentes, se les está vulnerando esa libertad sindical negativa de no querer ser parte de esa presión que se está ejerciendo en la empresa, y se está vulnerando también la libertad de empresa. No entra a analizar si se trata o no de una extensión del derecho de huelga. ¿Por qué les digo esto y por qué remarco esto? Porque esto es importante, porque a nivel jurisprudencial, en realidad, que ustedes saben que cuando se resuelven, cuando las cosas se judicializan, y se impetran reclamos de distinta índole, la opinión de los jueces es importante porque en función de la postura que va teniendo un juez, ustedes saben que los fallos judiciales al final del día terminan siendo no una fuente de derecho formal, pero a ver, si un juez piensa una cosa, si tiene un caso de similares características, es esperable que su postura sea tal o cual. ¿Me explico? Pero bueno, ¿qué pasa? A nivel civil los jueces no se las juegan, no entran en este análisis que nosotros sí les traemos como algo importante, y tenemos parte de la doctrina que dice una cosa y otra parte de la doctrina que dice otra cosa, sino que ellos evalúan otro tipo de cuestiones, de consideraciones, para en definitiva decir, desocupen el lugar que está ocupado. ¿Entienden a dónde voy yo? Porque a nivel jurisprudencial,
no tenemos, y quienes entienden en estos casos es la justicia civil, no tenemos una posición respecto de los jueces de que si entienden o no que las ocupaciones son extensiones del derecho de huelga. Esa es la importancia en este tema. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí, profesora, gracias. No, por favor, muchas veces, ¿qué hacen los jueces también a nivel civil? Volvemos, una huelga, invento, es una fábrica de 30 trabajadores y también están ocupando 6, 7, y dice, ustedes saben que en principio, con una ocupación, que esto pasaba antes de la LUC, justamente con una ocupación se ocupaba y la gente que quería entrar a trabajar no podía trabajar. Entonces, lo que decían los jueces también es desproporcional la medida que se toma de estar ocupando una fábrica cuando son 6 personas las que están en el conflicto laboral y con reivindicaciones, y tenés a 24 personas que están por fuera del conflicto y no se les está permitiendo trabajar. Lo importante acá es cómo los juzgados civiles no se meten en la temática de fondo, que es lo importante, ¿no? A ver, ¿es una modalidad del derecho de huelga? ¿Es una extensión? ¿Qué piensan los jueces? Bueno, la justicia civil no tiene posición al respecto, ¿está? Bueno, y volvemos, ¿y por qué hablo de la justicia civil? Porque es que son quienes tienen competencia para el día de mañana resolver los conflictos de esta índole, ¿está? Bueno, respecto de, como yo les dije, hay 2 posiciones doctrinarias, unos que estaban a favor de que la ocupación de los lugares de trabajo es una extensión del derecho de huelga, y otros dicen que no. Dentro de los que estaban a favor de que es lícito ocupar los lugares de trabajo, ya que forma parte de este ejercicio del derecho de huelga, tenemos a Hermida, Óscar Hermida, y desde el año 2006 sintetiza el profesor ciertos argumentos por los cuales está a favor. Y lo primero que él enseña, dice que el concepto de huelga lo definen los propios trabajadores con su praxis sindical. ¿Qué quiere decir esto? A ver, ¿qué hacen los trabajadores? ¿Cómo deciden desarrollar su actividad sindical? Ellos mismos con los hechos con las acciones que toman, son los que llenan ese concepto de huelga. ¿Está? Otra de las cosas que nos dice Hermida es una manifestación atípica de la huelga y un complemento para lograr la actividad. ¿Qué dice Hermida? A ver, la huelga, ustedes ya saben, es abstenerse de prestar sus tareas. ¿Está? Más allá de este concepto amplio que vemos, que también incluye la cesación o la reducción de las tareas. Entonces, ¿qué dice Hermida? Es una manifestación atípica de la huelga y un complemento para lograr su efectividad. ¿Qué quiere decir? La gente no trabaja, no presta sus tareas, pero complementariamente va y ocupa el lugar de trabajo. ¿Está? Otra cosa que dice Hermida es que los trabajadores no discuten la propiedad ni tienen ánimos de poseer, que la propiedad admite limitaciones y el establecimiento va a cumplir un fin social. ¿Por qué la propiedad admite limitaciones? Porque acá lo que se está violando es el derecho de propiedad del empresario. ¿Quién levantó la mano que Pereira me está avisando? Pereira. Yo tenía una pregunta, o sea, me quedó una duda a mí. Con respecto a la huelga, los trabajadores que no se adhieren a la huelga, aún así, o sea, ¿van a ser beneficiados o no? Por ese, si se llega al trato. No, pasa que ahí depende. A ver, siempre la huelga tiene una reivindicación laboral, una protesta determinada. Puede ser que yo como trabajador no comparta lo que está pidiendo el resto de mis compañeros. Ese es el tema. Hay veces que sí, con estas medidas de presión se buscan cosas que son como bastante obvias y que rompen los ojos y que los empleadores están en una falta manifiesta, pero muchas veces también se toman estas medidas que para el que está afuera y lo mira afuera es, pará, esto es un disparate, déjenme trabajar tranquilo. ¿Me explico? A priori sí, volvemos, siempre las medidas que se ejercen y el movimiento sindical y los trabajadores lo que se pretende es mejorar condiciones de trabajo y por supuesto que se beneficia a todos los compañeros. Pero el tema es que hay veces que las cosas que se piden no tienen mucho fundamento, o hasta puede gente no compartirla en el fondo, y el tema es que, a ver, como tal medida que es la huelga, distorsiona mucho el lugar de trabajo. Entonces, por eso es que hay gente que es, yo no me adhiero, y también volvemos, cuando uno está en huelga, acuérdense,
no se cobra el salario. Entonces, por más que el día de mañana me salpique, yo no me adhiero, porque si yo no voy a cobrar el salario, me complica. Muchas veces la gente no se adhiere por eso, es muy legítimo lo que están pidiendo, pero por las propias necesidades de cada uno, no te la podés jugar a ir con el batallón de pararte firme a la empresa y tomarme estas medidas de presión. Sí, Silvia. No, iba a decir que, por ejemplo, un caso de eso le pasó a mi hermano en el trabajo, de que el sindicato quería que reivindicaran a un empleado que fue despedido por violencia laboral y bueno, al principio lo acompañaron, pero después de que pasó muchos días y no había una solución, bueno, la gran mayoría se salió del sindicato y volvió a trabajar porque vieron que iban a perder más de la mitad del sueldo y muchos no compartían de que reintegraran a ese compañero porque habían sufrido también violencia. Es que sí, por eso tiene como muchas patas estos temas, y a ver, a veces volvemos, a raíz del cuento que haces tú, Silvia, mucha gente capaz que en el aventón quisieron dar su conformidad y apoyar, pero a ver, por lo que estás diciendo, muchos después, no, sí, esta persona ejercía violencia y demás, y es más que fundada la decisión de la empresa que la quiere desvincular. Además de lo otro, que es muy importante, que por eso muchas veces pierden fuerza este tipo de medidas, por la repercusión económica que tienen los trabajadores, que eso no es menor. ¿Está? También a veces pasa en esta línea, cuando se hacen los trabajadores ejercen estos tipos de presión, a veces pasa que se turnan para hacer la huelga. A veces paran unos, a veces paran otros, porque justamente lo que hacen es los daños económicos que van a tener, si los van tomando, si lo van haciendo de esta forma, es como que los aguantan entre todos y es más liviano. Entonces, bueno, pierden todos un poco y volvemos. Y este tipo de medidas siempre causan perjuicio a los empleadores, que a ver, por eso es que se toman por parte de los trabajadores, porque quieren causar impacto y que se sienten a conversar con ellos y que les den corte en el planteo que están haciendo. ¿Está? Entonces, otro de los argumentos que hace, que nos ilustra Hermida respecto a que es lícito ocupar lugares de trabajo, nos dice que el derecho de huelga es universal y que no es patrimonial e inclusivo, y que la propiedad y la libertad de empresas son individuales, patrimonial y excluyentes. Por su parte, también nos dice Hermida que la libertad de trabajo del no huelguista solo se afecta transitoriamente y es derecho de menor jerarquía que el derecho de huelga. ¿Tá? Lo que dice Hermida acá, porque volvemos, quienes dicen que no es lícito ocupar lugares de trabajo porque se está afectando el trabajo de aquel no adherente. Entonces dice Hermida, no, a ver, la libertad de trabajo del que no ocupa, del no huelguista, se le afecta mínimamente. Entonces, frente al derecho de trabajo de una persona, prevalece el derecho de huelga. ¿Está? Argumentos en contra de la licitud de la ocupación de los lugares de trabajo. Bueno, como argumentos genéricos nos dicen que no queda comprendido en el concepto de huelga, que es una acción diferente de abstenerse de trabajar, de reducir o alterar el trabajo. También dicen que puede haber huelga sin ocupación y viceversa. También afirman que se está vulnerando la libertad de trabajo, libertad de empresa y el derecho a propiedad. Ese ítem B que ven ahí, argumentos que utilizan, que yo les decía recién, la justicia civil, para justamente ante situaciones de que les plantean una desocupación del lugar de trabajo, son los argumentos que utiliza la justicia civil. Y además dicen que es una medida rechazada por la mayor parte de los ordenamientos extranjeros. ¿Tá? A nivel de derecho comparado, de legislaciones extranjeras, la mayoría dicen que la ocupación no es una extensión del derecho de huelga. ¿Tá? En lo que atañe al derecho uruguayo, antes de adentrarnos en la LUC, para que ustedes vean los antecedentes normativos que tenemos, hubieron distintas etapas respecto a lo que es la ocupación de los lugares de trabajo. Hay una primera etapa, que es hasta el año 1966, donde no había regulación al respecto. No había ninguna norma, ninguna disposición que decía qué pasaba en caso de que se ocupara un lugar, un establecimiento de trabajo.
Del año 66 al 2005, como ustedes ven, por 40 años aproximadamente, hubo una regulación que es este decreto 512 del año 66, que fue posteriormente complementado con el decreto del año 2000, el 286, donde ahí se preveía que en caso de que se ocupara un establecimiento comercial, un lugar de trabajo, había que desocupar a los ocupantes y se daba un procedimiento, una regulación específica de que en caso de que se ocupara un lugar de trabajo, se iba a proceder a la desocupación. Eso estuvo vigente desde el año 66 al año 2005, donde en marzo del 2005 se dictó el decreto. Esto es una breve, como les puse ahí, una breve evolución histórica para que ustedes sepan las distintas etapas en el pasado que hubieron al respecto, antes de entrar en vigencia lo que hoy por hoy tenemos como régimen vigente. ¿Tá? En el año 2005, por el decreto 145, se derogó el decreto que estaba vigente y se mandó y a partir de esa fecha no se podía más desocupar los lugares de trabajo. ¿Tá? En el año 2006, como dice ahí, al 2010, se dictó un nuevo decreto en el año 2006 donde regula expresamente las ocupaciones del lugar de trabajo. Con esta norma del año 2006, quienes ya eran partidarios y de la posición de que ocupar un lugar de trabajo era una extensión del derecho de huelga, este decreto vino justamente a legitimar este derecho de los trabajadores de ejercer la huelga mediante la ocupación, entendiéndosela como una modalidad típica. Entonces tenemos que en el año 2006 se dictó un decreto donde vino a convalidar lo que ya decía la doctrina mayoritaria de que se entendía que ocupar un lugar de trabajo era legítimo y que era parte del ejercicio del derecho de huelga. ¿Tá? Y por último tenemos una quinta etapa, que es la última, que va del año 2010 al año 2020, donde se establece un procedimiento específico para que se produzca un desalojo inmediato a los ocupantes en caso de las dependencias públicas. ¿Tá? Como ustedes saben, desde el año 2010, si ustedes notan, es importante que noten esta diferencia. En el año 2005 se derogó una norma donde habilitaba a que se desocupen los lugares de trabajo, que se hacía un procedimiento a través del Ministerio del Interior. ¿Tá? Se le daba conocimiento al Ministerio del Interior, se hacía un procedimiento y desalojaban a quienes estaban ocupando los lugares de trabajo. En el año 2005 ese decreto se deroga y además se dicta un decreto donde se dice especialmente que es lícito ocupar los lugares de trabajo. ¿Tá? Eso pasó en el año 2006, pero en el año 2010 hay un decreto específico que establece expresamente que en caso de que se ocupen las dependencias públicas, se va a proceder de inmediato al desalojo de los ocupantes. Como ustedes ven, había una diferenciación de regulación porque en el ámbito privado se permitía que se ocupen lugares de trabajo, pero en el año 2010 un decreto dice que en el caso de que se ocupen los lugares públicos, o sea, que funcionarios públicos ocuparan dependencias del Estado, en ese caso se iba a proceder de inmediato a la desocupación. Entonces, como ustedes ven, a partir del año 2010, se disoció la regulación, se separó, siendo legítimo en la actividad privada, pero no así en las dependencias públicas. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, vamos bien. Bueno, ahora llegamos a la LUC, ¿tá? A la tan resonada Ley de Urgente Consideración, que desde que fue sancionada el año pasado no paramos de hablar de ella. Esta ley 19.889, anótense por ahí, en el artículo 392, nos habla del tema que estamos justamente analizando hoy. Este artículo 392 nos dice
prevé libertad de trabajo y derecho de la dirección de la empresa. ¿Y qué nos dice este artículo 392? Dice que el Estado garantizará el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente. Este artículo es muy cuestionado porque hay quienes dicen que con este artículo lo que se está haciendo en definitiva es decir que no están permitidas las ocupaciones de lugares de trabajo. Pero, en realidad, analizando la norma y demás, hay opiniones al respecto donde en realidad no se ve cercenado. O sea, no es que está prohibido ocupar lugares de trabajo, sino que cuando se hacen ocupaciones y se ejerce el derecho de huelga, la misma tendría que ser pacífico, tienen que poder acceder a las instalaciones los trabajadores no huelguistas y además tienen que poder tener acceso a las instalaciones los directivos de las empresas. ¿Qué pasa? Como ustedes saben, cuando se ocupaba un lugar de trabajo, estaban justamente los ocupantes, por así llamarlo, los huelguistas, y no dejaban ingresar ni a los trabajadores y obviamente a los dueños de la empresa. Esta norma lo que viene a hacer es justamente a decir, bueno, se debe ejercer el derecho de huelga de manera específica y quienes quieren, trabajadores no huelguistas, tienen que poder entrar al lugar de trabajo y también los dueños del lugar. ¿Está? Entonces, como ustedes ven, ese artículo 392 de la ley 19.889 de la LUC, lo que hace es, específicamente, ¿sí, Silvia? Por lo que usted dice, ¿no estaría en cierta forma equiparando al privado con el público con la ley que sacaron en el 2010 de no ocupar los espacios públicos? Justamente, ahora lo vamos a ver ahora, Silvia, hay un decreto también del año pasado que lo que hace es equiparar los dos regímenes. Hace una derogación de todo lo anterior y tanto los públicos como los privados se van a regir exactamente por lo mismo. Ah, perdón. No, está especialmente previsto en el decreto reglamentario. ¿Está? Entonces, este artículo 392 de la LUC nos dice, habla especialmente del ejercicio del derecho de huelga y pone 3 límites al mismo. Primero, que la huelga vino a establecer tres situaciones que en el derecho de huelga encuentra el límite. Primero, que si el ejercicio de huelga no es pacífico, si la huelga impide, coarta, limita o restringe el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos, y además el otro límite que pone la ley es que si las medidas cercenan, obstaculizan, perturban o entorpecen el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente. ¿Está? Entonces nosotros podemos ver cómo en esta ley del año pasado se establecieron ciertos límites a ejercer el derecho de huelga. ¿Está? Cuando nosotros hablamos de los límites que le puso la ley, ¿sí, Dardo Ferreira? Sí, ¿qué tal, profesora? Lo que iba a decir que a mí, sin opinar de la ley en sí, básicamente este artículo, me refiero a este artículo que acabamos de ver, a mí me parece bastante razonable. Yo creo que es sumamente democrática, en este caso en particular. O sea, contemplo todas las partes. Contemplo la parte de las personas que están haciendo la ocupación en la pelea por sus reivindicaciones. Contemplo la parte de las personas que no están de acuerdo con eso. Y contemplo también la parte del derecho de propiedad de la otra pata, del que queda. Exactamente, a ver, un poco el espíritu de la ley es esa, pero desde la parte de enfrente, si se quiere, de la parte sindical, lo que dicen que esas regulaciones específicas que hay, lo que están haciendo en definitiva es coartar el derecho, porque, a ver, volvemos, si estoy ocupando y el dueño, el patrón puede entrar y seguir produciendo, yo con mi ejercicio del derecho de huelga, con mi ejercicio de derecho de huelga traducido en la ocupación, no te estoy causando daño, ese perjuicio íncito que tiene ejercer el derecho de huelga. Entonces ahí es donde entran las discusiones, sí, ya teóricas, respecto de que en realidad lo que se está haciendo es, en el fondo, obstaculizar que se efectivicen las ocupaciones de los lugares de trabajo. Toda esta regulación ha dado mucho que hablar, y justamente
las dos posiciones encontradas en ese sentido. Más adelante hay unas interrogantes que nosotros hacemos justamente a esto que parece ser, está regulado por la ley, pero bueno, que lleva justamente a razonamientos distintos, posiciones encontradas, quienes muchos, Ferreira, piensan como vos, justamente. Daniela, tenés la mano levantada. Sí, no, en realidad para dar también un punto de vista, como Eduardo dice que es democrático, para mí en realidad no, porque la idea de la huelga es atacar exactamente a la producción, ya sea una producción material o financiera, digo, ¿no? Porque hay varios tipos de producción. Creo que en realidad el derecho de huelga parte de que muchas veces son pocos los que sacrifican sus jornales y sus salarios para el beneficio de todos, en realidad, de todos los trabajadores, porque la huelga no es que beneficia, si se vence, se beneficia solamente el huelguista. De hecho, el huelguista es el que se perjudica en el momento para beneficiarse a futuro. Y creo que en cierta medida lo que hace la LUC no es darle libertad al trabajador a ingresar, sino en cierta medida también es intimidar a los trabajadores a decir, bueno, entren a trabajar, porque se complementa también con lo que fue el decreto antipiquetes, que creo, bueno, no sé si se va a hablar de eso, pero es otra de las modalidades atípicas que también se entienden del derecho de huelga. Entonces se vienen complementando con una serie de medidas represivas en contra de la libertad sindical. Yo creo que va un poco como por ahí. No, es que por eso la aclaración que yo hago, porque a ver, la posición que uno puede tener al respecto, como la que dijo Ferreira, de la contracara, es justamente la argumentación que vos estás diciendo. Totalmente, que esto genera mucha polémica, mucho debate. Franco, veo que tenés la mano levantada. Sí, profe, yo siguiendo un poco la línea de Dardo, yo creo que estaría de acuerdo con lo que plantea él, y veo que en el artículo como que se contemplan todas las situaciones posibles, la libertad de los empresarios, la libertad de los trabajadores de hacer la huelga, que ahí está explícitamente marcado, pero bien entiendo lo que dice Daniela, pero si fuera de otra forma yo calculo que el empresario estaría totalmente condicionado si no tuviera forma de acceder, por ejemplo, al establecimiento, porque al fin y al cabo es su empresa. Pasa que ahora vamos a verlo más adelante, un poco ahora, Roma, ya te doy la palabra un segundito nomás. Ahí lo que yo les planteo justamente en este debate que se está dando acá, que es muy rico, porque lo que ustedes dicen es tal cual, es producto de lo que muchos... a ver, que cuando uno se pone a estudiar esta ley nueva, en comparación y a la luz de lo que teníamos, surge todo esto que ustedes están planteando, para un lado o para el otro. Esto es lo que tiene el derecho, las dos bibliotecas que ustedes ya saben, pero justamente lo que viene a hacer esta ley es, en esa línea, los derechos o bienes que van a proteger es la libertad de trabajo, la libertad sindical negativa y la libertad de empresa, pero más adelante nosotros vamos a ver que justamente que al tratar de proteger estos derechos, o estos bienes si se quiere, se están coartando también otros derechos, y ahí vamos a ver más adelante si en realidad, cuando quienes ya escribieron respecto del tema de la LUC y de qué estamos hablando cuando el patrón puede acceder a sus instalaciones, tampoco es ese alcance en la línea de lo que decía Daniela, pero a ver, si yo estoy haciendo huelga y pueden venir a trabajar los que no están adheridos y la empresa y todo, a ver, en el fondo me estás coartando el derecho y ¿para qué voy a estar ocupando perdiendo mi salario, no? Pero hay quienes, cuando ya les digo, están estudiando, analizando el tema, que en realidad cuando hablamos de que el patrón acceda a su establecimiento, no estamos hablando de que el patrón pueda efectivamente concretar y desarrollar su actividad comercial, no estamos hablando de eso, sino que solamente es esa disposición de poder acceder al negocio que es suyo y que, bueno, justamente va de la mano de su derecho de propiedad, su derecho de empresa y demás. Perdón, Roma, que te dije que te iba a dar la palabra y me excedí un poquito, decime. Hola, buenas noches. Me parece que la ley contempla el ámbito de las libertades, ¿no? Por ejemplo, el artículo 7 de la Constitución garantiza la libertad, la propiedad privada y el derecho
del trabajo. El derecho de huelga está garantizado, también es un derecho constitucional. Me parece que lo que la ley hace es democratizar el debate y decir, bueno, ¿querés hacer huelga? Tenés derecho de hacer huelga, tenés el derecho y la libertad. ¿Querés ocupar el lugar de trabajo? Tenés el derecho y la libertad. Pero también tenés que contemplar la otra parte, el que no quiere hacer huelga y no quiere ocupar el lugar de trabajo. Si yo te garantizo la libertad como trabajador de hacer huelga y ocupar el lugar de trabajo, el otro que no quiere hacer huelga, que tiene libertad de no estar afiliado a un sindicato, que tiene toda la libertad del mundo de no hacer huelga, también le garantizo ese derecho. Y por otra parte, me parece que contempla el derecho a la propiedad privada. Si el local donde funciona la fábrica o la empresa es mío, yo como dueño tengo el derecho de entrar al local que es mío. Si la planta es mía, yo soy el propietario, yo tengo derecho. Me parece que esta ley viene a democratizar todas las posturas, todas las instancias y todos los debates. Si como trabajador yo quiero ocupar, estoy en mi derecho y en mi libertad, me parece que la ley, este artículo me lo garantiza. Y si no quiero ocupar, no quiero hacer huelga y quiero trabajar, también tengo derecho de entrar. Yo trabajo y ir a trabajar, porque en definitiva la Constitución en el artículo 7 me garantiza a mí el derecho de trabajar, y también le garantiza al propietario del dueño de fábrica o de empresa o donde sea que se ejerza la actividad laboral, también le garantiza su derecho de ir y venir y de entrar. Están garantizadas todas las libertades, me parece a mí. No, Pienso volvemos. igual, pienso Todas igual. las opiniones, volvemos, son válidas, pero justamente esto genera mucho debate, porque a ver, sí, entramos en un terreno que es inmenso. Acuérdense, me imagino que ayer lo deben haber mencionado con Virginia, que justamente, ¿qué pasa? La legislación nuestra, cuando uno se pone a estudiar el Instituto de la Huelga en sí, es un instituto que prácticamente no tiene regulación en Uruguay, ¿está? Y los autores, que son justamente, defensores del mismo, en realidad eso no es que unos más, menos que otros, porque quienes dicen que la ocupación del derecho de trabajo no es una extensión del derecho de huelga, no es que digan que la huelga en sí no es un derecho fundamental. Pero yo lo que quiero que les quede claro que justamente la doctrina es reticente a regular este tipo de derecho, pues se entiende que regulándolo se lo limita, y es un poco lo que estamos viendo en la clase de hoy, que a raíz de ese artículo podemos observar que esa sola regulación, donde reconoce el derecho, porque lo primero que dice, ejercer la huelga es legítimo, si se hace pacíficamente, después el párrafo termina con algunas cuestiones que acá estamos en clase, con estas posiciones tan encontradas entre unos y otros. Volvemos, que enriquece justamente al diálogo, a lo que es el estudio, pero justamente pasa eso. Cuando ustedes lean el tema, la parte teórica, la regulación, volvemos, tenemos el artículo 57, una norma en derechos de servicios esenciales, y no hay mucho más de huelga. Ahora tenemos este artículo 392. Entonces, el no reglamentar, el no legislar, justamente lo que hace es, te da la amplitud del derecho y de su ejercicio, si se quiere. Y Hermida, como otros autores, que son hartos defensores de este derecho, eran proclives a justamente no regularlo, porque regular entramos en esto que estamos hoy, limitando en el fondo el derecho. No sé, ¿alguien más? Brian, ¿puede ser? Sí, profe. No, era un poco más de lo mismo. Creo que Roma dijo muchas de las cosas que yo pensaba, pero pensando un poco, pensaba en esta cuestión de qué bueno delimitar ciertas cuestiones que quedaban en el aire. Porque quizás está bueno, por un lado, dar un margen amplio para actuar al juez, ¿no? Pero también está bueno decir, bueno, hasta acá sé yo como empleador que puedo ir. Y incluso también el empleador lo mismo, y bueno, quien está haciendo la huelga, quien no quiere hacer la huelga, está buenísimo que sepa cuál es su límite, para no caer de repente un acto ilícito.
O sea, con esta reforma que se lleva a cabo esta cuestión de, bueno, tú podés entrar a trabajar si no estás de acuerdo, me parece que está genial, porque también quizás hay situaciones en las cuales pueden encontrarse que el sindicato ¿cómo lo digo? Se conformó como para hacer un boicot a la empresa y le hacen huelga y no lo dejan entrar. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Estaban legitimados? Bueno, ahora ya no. Entonces esa cuestión de establecer límites me parece que pueden haber distintas opiniones sobre si está bien o no está bien esta ley, pero creo que esta cuestión de darle un margen también al empleador de decir, bueno, hasta acá puede llegar, está bueno, porque al final la cuestión de la propiedad privada se había dejado un poco bastante alejada, ¿no? Pasa que volvemos, yo voy a hacer un comentario, no con posición una u otra. El tema es que justamente cuando se estudia todo el tema de derechos fundamentales en materia laboral, hay distintos derechos fundamentales, como es el derecho de propiedad, que tú bien mencionás así, y es cierto que lo que tú advertís pareciera siempre que es como el último caramelo del tarro, pero es un tema que cuando se analiza en el marco del derecho laboral, lo que son los derechos fundamentales y demás, hay unos, es como que cuando se chocan ambos, uno tiene que ceder frente a otro, entonces ahí es cuando se analiza desde la dogmática bien el tema, que frente al derecho de propiedad, en el ámbito del derecho laboral y en especial en el derecho colectivo en el que estamos, debiera ceder frente al derecho de huelga. Es todo muy discutido, volvemos, la verdad que el debate que se generó es muy enriquecedor porque, es más, después, fíjense en las revistas de derecho laboral, ya hay un montón de artículos referidos al tema en una u otra posición, quienes están de acuerdo y quienes dicen que no, porque cercenan la línea de lo que decía Cabrera hace un ratito, pero justamente este artículo vieron todo lo que genera y realmente todas las opiniones son válidas. Después tendremos que ver, a ver cómo los operadores jurídicos, en especial la justicia, cómo empieza a hacer que opere esta legislación nueva que tenemos. ¿Está? Entonces, avanzamos un poquito. Dijimos que dentro de los límites, perdón, Brian y Dardo, ¿les quedó la mano levantada de la vez anterior o justo pidieron participación ahora? Perdón, en mi caso ya la bajo. Bien. También. Bárbaro. Entonces, esto vamos a ir rapidito porque es lo que ya dijimos. Entonces, el derecho de huelga, vemos de este artículo 392 que tiene ciertos límites. El primero de ellos es que tiene que ser pacífica. ¿Y cuándo va a dejar de ser una huelga pacífica? Cuando haya violencia física. ¿Qué es esto de violencia física? Agresión a personas, destrucción de los locales, con daño intencional a la maquinaria, a la materia prima o a las mercaderías. Y por su parte hablamos que hay violencia moral y por tanto la huelga deja de ser pacífica cuando hay insultos, hay amenazas, injurias y difamación. ¿Qué se trata acá? Se trata de comportamientos que son ilícitos y que pueden configurar incluso un delito penal que están acompañando a las medidas de huelga. ¿Está? ¿Torres? Ejemplo, frío pan. Exactamente. Eso es lo que no puede pasar. Volvemos, una cosa, todo se conecta con todo. Cuando se analiza el tema de los conceptos de la huelga en principio, nosotros decimos que la huelga no tiene límites, ¿tá? Pero sí se entendió siempre, pese a aquellos, como yo les mencionaba hoy el profesor Hermida y demás, en principio no tiene límites, salvo cuando deja de ser pacífica y es violenta y se transforma en sabotaje y que en definitiva empieza a haber daño desproporcionado y grave respecto a bienes, personas y demás. Entonces ese límite de que sea pacífico ya por la doctrina estaba más que zanjado el tema y la ley no vino a ser un poco, dejar en claro algunas cosas que desde larga data se planteaban.
El otro segundo límite que tiene el derecho de huelga es lo que hablábamos recién. Es cuando se coarta la libertad de trabajo. ¿Qué es esto? Cuando no se respeta el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos. ¿Está? Entonces, este derecho que se prevé a los no huelguistas, ¿qué es lo que viene a hacer? ¿Qué tipo de medida o de conflicto está coartando las ocupaciones de los lugares de trabajo? ¿Está? Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer ¿es ilegal una huelga que ocasiona que el trabajador no pueda desarrollar su tarea de manera efectiva por la paralización del trabajo? La respuesta a eso, perdonen que me fui, es negativa, porque el efecto normal y legítimo de la huelga es discontinuar o distorsionar la actividad de la empresa, no siendo ilícito no poder trabajar. La misma respuesta vamos a tener nosotros, volvemos. Acá lo que está diciendo es que aquel que no se adhiere a la medida puede acceder al establecimiento y trabaje. Pero ¿qué pasa si a raíz de la medida concreta de ocupación que se está tomando, los disturbios son tales, de tal magnitud, que en definitiva el trabajador que optó por ir a trabajar y accedió al local no puede trabajar? Ahí, en realidad, esa medida, esa ocupación, esa medida de huelga, ¿se entiende que es ilícita? No, porque en realidad está íncito que cuando yo ejerzo este tipo de medidas de presión, yo quiero causar daño. Y volvemos, y no daño por lo pronto al trabajador que no puede trabajar, al final del día es al patrón, porque si esa persona no trabaja, no produce, y el daño económico va hacia el empleador, que en el fondo es lo que es la finalidad última de ejercer el derecho de huelga. Profe, claro, porque a ese trabajador que no se adhirió a la huelga, pero quiere trabajar y no puede, se tiene que pagar igual. Exactamente. Entonces ahí entran un montón de otros factores que, volvemos, quienes son partidarios de que en realidad este tipo de medidas no está cortando el derecho de huelga, vino a reglamentar, ayudar y colaborar y demás, son este tipo de conclusiones que hacen. A ver, si al final del día la persona no puede trabajar, a ver, el patrón tiene el lugar ocupado, le están haciendo huelga, y a ver, el contrato suspendido respecto de esa persona que fue a trabajar no está. ¿Me explico? Bueno, entonces otra cosa importante, que hoy alguien, no sé quién me había hecho referencia al tema de equiparar la situación de los públicos y de los privados, tenemos el decreto 268 del año 2020, que es el reglamentario de la LUC. Este decreto justamente nos viene a reglamentar todo esto que estamos hablando nosotros de la ocupación de los lugares de trabajo y qué pasa cuando se ejerce el derecho de huelga y ciertos límites que el mismo tiene que tener. El artículo 1 de este decreto dice que ocurrió una ocupación por parte de trabajadores de una dependencia pública, cualquiera sea la naturaleza de esta o de una institución privada, el jerarca o empleador podrá solicitar al ministerio su intervención. ¿Qué quiere decir? Se ocupa, ya sea un organismo público o una institución privada, el empleador o jerarca, en el caso de los públicos, va a poder solicitar al Ministerio de Trabajo la intervención. ¿Qué quiere decir la intervención? Obviamente que es para solucionar el conflicto y al final del día para lograr la desocupación de aquellos trabajadores que están en sus instalaciones de la empresa, ¿tá? O del ente público en su caso. El artículo 2 dice que el Ministerio puede convocar a una instancia de conciliación en un plazo perentorio, sin perjuicio de intimar en cualquier momento antes, durante o después de la instancia de conciliación, la desocupación en forma inmediata bajo apercibimiento del uso de la fuerza pública. Y de persistir la ocupación, el Ministerio de Trabajo solicita al Ministerio del Interior el desalojo inmediato de los ocupantes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay una ocupación, la empresa, ya sea pública o privada, solicita al Ministerio de Trabajo que se desocupe el lugar, y el Ministerio de Trabajo tiene que citar a una especie de audiencia, a una conciliación, a una mediación, pero más allá de decir, vengan tal día a charlar de este conflicto a tal y tal hora, más allá de eso, en esta convocatoria ya puede intimar a los ocupantes a que desalojen las instalaciones, ¿está? Ahí en el artículo 2 especialmente está previsto que el Ministerio de Trabajo puede inclusive requerir ayuda, colaboración
del Ministerio del Interior. ¿Está? ¿Qué nos dice el artículo 3º? Que idéntico procedimiento se va a aplicar para aquellos casos en que los ocupantes no fueren funcionarios o empleados de la dependencia, empresas o institución o establecimiento ocupado. El artículo 4 nos dice que todas las notificaciones necesarias a efectos del cumplimiento de las instancias previstas en el decreto se realizan en la persona o la organización representativa de los trabajadores o por un cedulón genérico en el establecimiento ocupado. Esto atañe a las notificaciones y a las comunicaciones respecto a aquellas personas que están ocupando. Y por último, tenemos este artículo 5, que hoy lo anticipaba alguien, donde expresamente se derogó el decreto del 2006, donde regulaba y legitimaba la ocupación de los lugares privados, y el decreto del año 2010, donde expresamente decía que las oficinas, los entes públicos, o sea, de la administración central, no podían ser ocupados por sus funcionarios. ¿Está? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, excelente, profe. Perfecto. Entonces, como ustedes ven, este artículo 392 de la LUC deja de manifiesto la posibilidad que se ocupen los lugares de trabajo, y por el decreto reglamentario es que justamente se reglamenta, valga la redundancia, para el caso donde se quiera procurar por la empresa la desocupación del establecimiento. ¿Qué temas están regulados en este decreto que yo les acabo de decir? ¿Quién puede solicitar la desocupación? Que como vimos lo puede hacer el empleador o el jerarca del órgano respectivo. ¿A qué organismo se debe solicitar el desalojo? También lo vimos, se va a solicitar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y las potestades de la administración ante las ocupaciones, ya vimos que el Ministerio de Trabajo, ¿qué hace? Primero va a convocar una audiencia, pudiendo intimar, ya sea para antes de la audiencia, para durante o para después, la desocupación del lugar de trabajo. Y por último, lo que hace también, y es más, una cosa muy importante, que el Ministerio de Trabajo puede inclusive recurrir al auxilio de la fuerza pública. ¿Qué quiere decir? Llevar adelante lo que tiene que hacer con la anuencia del Ministerio del Interior. ¿Está? Y lo último, que también es muy importante, la unificación de los regímenes para el sector público y para el sector privado. Especialmente, este decreto del año 2020 prevé que se deroguen los decretos del 2006 y del 2010. ¿Está? Esto es más de lo que vimos. Lo que es importante en la línea de lo que tanto debate nos dio en la clase de hoy es qué requisitos se tiene que dar para que el Ministerio de Trabajo disponga el desalojo. Bueno, como vemos, la norma no establece ninguna condición o requisito para que intime la desocupación. La discreción que tiene el Ministerio de Trabajo para una situación concreta, si dispone que desocupen o no, es muy amplia, ¿está? Sin embargo, entiende el profesor Castelo que lo que disponga el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social debe ajustarse expresamente a lo que dice el artículo 392 de la LUC. ¿Está? ¿Qué quiere decir esto? Que va a ocurrir la desocupación o la decisión de desocupar siempre y cuando se verifique esa limitación o la restricción del ingreso al local por parte de los trabajadores no adherentes y de los directivos de la empresa. En esos casos, nos dice el profesor, que ahí la desocupación claramente, que claramente la ocupación en esos supuestos va a ser ilegítima y por tanto que el Ministerio de Trabajo disponga la desocupación es totalmente legítima. ¿Quedó claro hasta ahí? Sí, perfectamente. Perfecto. Silvia, sí. Ay, perdón, no, si Silvia va a hablar primero que hable, porque yo no levanté la mano. Bien, el que esté, ningún problema. No, yo iba a hacer una pregunta, pero yo lo que veo acá la diferencia es que anteriormente por vía civil se desalojaba, siempre se resolvía que se desalojara. En cambio ahora van al Ministerio de Trabajo y puede haber una posibilidad de que sea legítima la ocupación. ¿O me equivoco?
No, acá lo que está previsto por la LUC es un procedimiento ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o sea, a nivel administrativo, donde de manera, volvemos, se quiere, más efectiva y rápida, se logre desocupar el lugar de trabajo. Volvemos, ¿qué va a analizar el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para disponer que se desocupe? Si se está incumpliendo con lo previsto en el 392 de la LUC. Una cosa importante, son 4 minutos que están faltando. Yo les digo, de dejar por acá, mañana hacemos una breve, el miércoles, cerramos este tema, planteando el tema del procedimiento del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, damos la parte de piquetes, que es lo que está faltando, y ya continuamos con la clase del miércoles, porque ya son -5 y siempre terminamos más sobre -4, y ya se fue bastante gente, para no dilatarla, para no sacarles más tiempo. Sí, yo estoy de acuerdo porque la verdad que este tema está súper interesante, para analizarlo mejor está bueno. Este es interesante y es todo muy reciente, entonces inclusive lo que yo les puedo decir hoy por hoy está todo en pañales, entonces también los comentarios de ustedes, que nos detuvimos mucho tiempo, enriquece mucho todo este va y viene que estamos teniendo. ¿Sí, Roma? Profesora, yo te quería hacer una consulta del parcial, que es el 24, ¿cierto? Sí, no sé, hay que ver el almanaque bien cómo estamos, o ya Castelo les dijo que el 24. O tú lo sacaste por las clases que vamos y por el programa. No sé, yo lo vi en el grupo de WhatsApp, por eso te pregunto. Y además te quería hacer otra consulta. ¿Sí? Para este último parcial, ¿va todo lo dado durante el semestre o va desde lo dado desde el último parcial hasta ahora? ¿Qué es lo que va? Me corrigen, generalmente en este último parcial va desde lo que no fue para el parcial anterior hasta el final, pero algunos temas del inicio van, como por ejemplo, pero ahí me corrigen, capaz que Alejandro dio una indicación concreta, ¿tá? Pero a ver, en principio nosotros siempre en este último parcial es la última parte del curso, pero agregamos el tema de principios y el tema de tercerización. No sé si el profesor les dijo alguna consideración distinta. Yo igualmente lo voy a hablar con Alejandro y el miércoles les digo exacto. No, profe, el profe no ha dicho nada, solamente dijo que el viernes no iba a haber clase por el partido y solamente eso hemos sabido. Entonces yo para el miércoles les doy una respuesta definitiva de esa, si ya se van organizando para el último parcial. Pero generalmente esos temas que les dije en el último parcial los volvemos a incluir, pero yo se los corroboro hoy en el miércoles. Bueno, gracias. Por favor, buenas noches, gracias a ustedes. Muchas gracias, profesora. Tremendo. Chao, buenas noches. Bueno, Gracias. buenas noches. Muchas gracias, chao, chao. Hasta luego, gracias.